Algunos la llamaron la tormenta del desierto. Algunos trataron de protegerse de esa tormenta del desierto, buscando refugio en el pasado, pero no pudieron encontrarlo, no podían hallarlo, no podían esconderse de esa tormenta tan feroz, de esa tormenta tan fuerte que venía, porque la tormenta invadía con furia, de una manera poderosa, invadía con verdad, invadía sus conciencias, invadía a las sinagogas. Esa verdad y esa tormenta invadía las ciudades de una manera muy distinta a lo acostumbrado en aquel tiempo. Por donde pasaba esa tormenta, amados, dejaba estragos. Delicada, fina o suave no eran los mejores objetivos o adjetivos para describir a esa fuerza radical. Su estilo y afilada poesía no poseía un estilo tan común y corriente como podemos nosotros ver en otros profetas, sino que era totalmente distinto. Desde su nacimiento hasta su aparición en el mundo espiritual, en el ministerio, fue totalmente distinto a los demás. Su vestimenta fue distinta. Su hogar fue distinto también, porque muchos vivieron quizás por un momento en un lugar como él vivió en una cueva, en un desierto, sino que él vivió su vida en el desierto. Él vivió su vida aislado, pero aparecía a las ciudades para confrontarlas con una verdad, para con su dedo señalar el pecado directamente. Su vida, su caminar por esta tierra, tocó todo ámbito de esferas, desde los presidentes o de los reyes del momento, los monarcas del momento, la gente en autoridad, tocó la política, es su vida ministerial, tocó el sistema religioso, tocó, amados, también, tocó el sistema de seguridad, tocó también, amados, los ámbitos de poder, de eminencia. Era una furia esa tormenta, este hombre. Su espíritu con el cual se movía era totalmente distinto. Un espíritu que muchos lo compararon con un profeta de antaño, que fue el profeta Elías. Pero no era el profeta Elías, aunque se mencionaba como él. Pero la Biblia solo menciona acerca de su niñez, que menciona que solo crecía y se fortalecía en espíritu. Miren, la palabra es tan espectacular. Crecía, se fortalecía en espíritu. Y creo que en el crecimiento espiritual, en el crecimiento de nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar en esta tierra, tenemos que aprender a crecer, amados, en espíritu, ser gente robusta espiritualmente, entrar a la madurez espiritual para poder ver lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. El mensaje que este profeta tenía era un mensaje fresco, un mensaje como las noticias de una aldea pequeña. Aunque la sociedad o las multitudes no cabía en esas multitudes, no cabía en las ciudades, pero su objetivo era llegar con el mensaje y con el dedo acusar y señalar el pecado, tanto a religiosos como también a gente de poder, a gente que estaba en eminencia. No le tembló la mano para predicar la verdad, no le tembló la mano para hablar con veracidad, con exactitud, lo que Dios ponía en su corazón y en su mente. De este hombre que les quiero hablar es de Juan el Bautista. Dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 3, versos 2 al 16, dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Esta frase es bien espectacular y por eso la palabra no podemos como leerla tan a la carrera. Tenemos que ir despacio, porque mire lo que dice: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Mira dónde vino la palabra.
dice que vino ¿a dónde? En el desierto. En el desierto. Las veces que he recibido una palabra profética, que he escuchado la voz de Dios, que Dios ha ministrado mi vida, que he visto la mano de Dios, nunca han sido en mis mejores momentos, han sido en los momentos de crisis, en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, en los momentos donde para donde quiera que uno quisiese ver, no encuentra alivio, no encuentra consuelo, solo le toca ver para el cielo. Y de ahí ha venido la palabra asertiva, la palabra correcta, la palabra con exactitud que nosotros necesitamos. Y dice la palabra que vino palabra del Señor estando él en el desierto, y él fue por toda la región continua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y todo valle se llenará, se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos se enderezarán, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: mira el mensaje de Juan el Bautista: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos pues dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Pero os digo que Dios puede levantar de los hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué nosotros haremos? Mire, este hombre sale, amados, sus padres es el sacerdote Zacarías, su madre se llama Elizabeth, ya están ancianos, ya están muy mayores, son los que ministraban el templo. Pero un día, mientras su padre ministra el templo, un ángel del Señor se le aparece y le dice: te voy a dar un hijo. Y ese hijo es Juan el Bautista. Pero él comienza a hablar. Mire, por eso es importante, amados, no es hablar, sino saber hablar. Por eso dicen los expertos que el ser humano comienza a hablar. Comienza a hablar a los 3 años, 2 años, 1 año, 3 años, dependientemente, hay niños más antes que otros. Pero aprende a hablar a los 40 años. Entonces, dice la palabra que él quiso hablar y refutarle al ángel. Inmediatamente el ángel lo deja mudo, porque va a echar a perder el milagro. Entonces, la palabra dice que este Juan, hijo de Zacarías, fue llevado, dice que crecía en estatura, crecía en espíritu, se fortalecía, pero cuando creció, él fue llevado al desierto, a vivir al desierto. Él se vestía con pieles de oveja, y comía miel silvestre y langostas. Hasta su comida era distinta. Su vestimenta no era, amados, la más esplendorosa del momento. Él vivía muy apartado y vivía en el desierto, en una cueva. Pero cuando la palabra de Dios viene, él se manifiesta y comenzó a hablarles del arrepentimiento. Comenzó a hablarles de lo que el Señor iba a hacer. Comenzó a hablarles, número 1, de lo que él comienza a hablarles, es a confrontar el pecado. Es a recibir el perdón de pecados. Es a bautizar a otros. Y mire, él comienza a hacerlo en el Jordán. Es uno de los ríos, lugares más lodosos que hay. Pero ahí él no tuvo miedo de meterse ahí, a bautizar a la gente, a preparar el camino de Jesús. Y dice la palabra, y vinieron, dice la palabra, unos publicanos para ser bautizados, y dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo pues estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Y él les dijo, respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad
os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, quien no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y con estas y otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Esta palabra, amados, que Juan dice que él no es digno de desatar las sandalias, las correas de sus zapatos, de sus sandalias. En el tiempo antiguo, cuando un pupilo andaba con su maestro, un alumno andaba con su maestro, lo más desagradable, lo más inmundo, impuro, era que él podía recibir cualquier enseñanza, pero jamás desatarle la correa de sus zapatos. Pero Juan, a algo tan indigno, él se siente que es más indigno todavía. Dijo, yo ni siquiera puedo, ni siquiera estoy listo para desatarle la correa de su calzado. Jamás lo puedo hacer, porque él es mayor que mí. Entonces Juan dice la palabra, que respondió Juan y le dijo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene otro que es más poderoso que yo. Entonces, con esta dice, y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Esta es la palabra, amados, que puedo sentir en mi corazón. Dice en el verso 19 y 20, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, Herodes se había metido a vivir con su cuñada. Y Juan lo reprende, no le importa que es el que está en el poder, él va y lo reprende. Y le dice, tú te estás acostando con tu cuñada, tú tienes que arrepentirte. No le tembló el dedo a Juan el Bautista para reprender el pecado, aún a los que estaban en poder, aún a sus propias autoridades, porque él estaba, amados, llamado a cumplir una misión específica. Y esa misión específica, él no se iba a esconder. Él iba a confrontar, él iba a enderezar el camino, a allanar el camino para la aparición de Jesús. Y dice la palabra que este Herodes viene y tiene que mandarlo a matar, porque la voz de Juan el Bautista es tan fuerte, tan grande, que le está acusando el pecado. Lo está llevando a que el mundo conozca y lo más profundo de su ser, que son sus pecados. Entonces, amados, podemos ver que Juan va a la cárcel y estando en la cárcel, Juan tiene un montón de preguntas. Juan tiene preguntas, porque aunque vivamos una vida, amados, consagrada a Dios al final de nuestros días, no todo aquel que sirve a Dios, si a usted le dijeron sirva a Dios y todo va a ser una felicidad, hasta sus últimos días usted va a morir en un jardín de rosas, de flores, eso es mentira. Eso es mentira. Aún nuestro Señor Jesús, aunque Él pagó la deuda por nuestros pecados, pero la palabra dice que fue una muerte dura, una muerte dolorosa la de Jesús. Juan el Bautista es encarcelado no por hacer maldades, sino por predicar el Evangelio, por señalar con el dedo las mentiras y el pecado. Y está encarcelado. Juan le comienzan a llegar muchas preguntas. A ver, yo tuve el llamado de Dios para alistar el camino, para preparar el camino al Mesías, pero el Mesías según ya apareció. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa conmigo? No me ha venido a visitar. No sabe que estoy yo en la cárcel. ¿Qué está pasando? Esas son las preguntas que Juan tiene. Porque está en la cárcel y él sabe que su cabeza va a rodar. Sabe que él va a ser decapitado. Ya la sentencia está ahí. Y las preguntas le comienzan a surgir. Las preguntas le comienzan a llegar. He conocido hombres de Dios que han caminado toda una vida con Dios. Y sus últimos días, sus muertes no han sido rápidas. Sus muertes han sido lentas. Sus muertes, en sus lechos de muerte, su vida ha estado llena de preguntas. Su vida ha estado llena de incógnitas. ¿Será que lo hice bien? ¿Será que serví bien? ¿Será que en realidad me gasté bien en esta vida por Dios? Porque no veo su respuesta en este momento. Por ejemplo, la vida de mi padre, un hombre que se gastó en el ministerio. Sus últimos momentos, él se preguntó varias veces, ¿por qué Dios no me sana si le serví tanto tiempo? Y él estuvo 2 largos años postrado en una cama.
y donde espíritus demoníacos llegaban y movían su cama para que él rechazara lo que él un día había creído. Y estábamos, en ocasiones estuve ahí, pero casi no pasé mucho tiempo. Pero mis hermanas me decían, no, le decía yo, oremos por él, digámosle, y lo fortalecíamos en la fe como sus hijos. Pero sus últimos momentos estuvieron llenos de preguntas. ¿Por qué si él me usó tanto y ahora que yo estoy en cama? Pero le decíamos nosotros, no papá, pero él tiene el control. Hay que ser fuertes y como dice la palabra, hay que perseverar hasta el fin. La Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Juan se encuentra en una encrucijada, ya está camino al sepulcro, ya sus días están contados. Y él tiene una pregunta porque él escucha de Jesús. Jesús está haciendo milagros, Jesús está haciendo prodigios, pero yo le preparé el camino y yo estoy encarcelado. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Por qué si yo he sido tan buena persona? ¿Por qué si mi vida ha sido una vida pulcra, me he guardado? Es más, viví en una cueva en el desierto y ahora estoy recibiendo esto. ¿Será que voy a morir así? Y él se hace esas preguntas, pero no se aguanta más Juan. Y dice, yo tengo que mandarle a preguntar a Jesús. Y dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 18 al 22. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Mire, esta palabra cuando la leí en esta semana, ¿eres tú o esperamos al otro? Sentí como un imán, un plomo que entró en mi cabeza y pegó hasta lo profundo de mis pies. Y sentía que a pesar de eso. ¿Sabe por qué? Porque comencé a pensar y a ser redarguido por el Espíritu. ¿Seremos la iglesia que esta ciudad espera? ¿Seremos la congregación que esta ciudad espera? La pregunta es, ¿soy el padre que mis hijos esperan? ¿Soy el esposo que mi esposa espera? ¿Soy la esposa que mi esposo espera que yo sea? ¿Soy el cristiano que la sociedad espera que yo sea? ¿Quién eres? ¿Soy el compañero de trabajo que mis compañeros esperan? ¿Soy el empleado que mi patrón espera que yo sea? ¿Quién soy? Juan pregunta, ¿quién eres? ¿Eres el Cristo, el que ha de venir, o esperamos a otro? Y cuando dice la palabra, cuando pues los hombres vinieron a él, Juan le manda a preguntar a Jesús. Y los discípulos llegan donde está Jesús y le dijo, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, le dicen a Jesús, para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Yo estoy en la cárcel, ¿qué está pasando? En su mente Juan esperaba a un Mesías, a un Cristo con espadas, con carros, esperaba un ejército con ese Cristo que irrumpiera las bases militares de los romanos y sacara del oprobio de Israel, los liberara a todos y estableciera su reino. Pero Jesús no vino a establecer un reino militar. Jesús vino a establecer un reino en el corazón de cada uno de nosotros. Vino a establecer un reino en tu vida, en mi vida y en la de todo aquel que le recibe y le acepta a Jesús. Y Juan no entiende en ese momento. Entonces, miren la palabra. A mí me encanta esto de Jesús. Jesús no les dijo nada, sino dice en el verso, en esa misma hora Jesús sanó a muchos de muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y ahí, cuando Jesús hizo los milagros, ahí Jesús comienza a hablar y les dice, respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. El verso 23 dice, y añade esta parte espectacular, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús, amados, la respuesta de Jesús fue con hechos. Es más, Jesús dice la palabra desde el momento
que va y convoca a los 12 discípulos, Jesús nunca les dijo a ellos que los amaba. Jesús dice la palabra que los amó. Jesús no lo demostró con palabras las cosas, las demostró con acciones. Y la palabra, la respuesta que le hace a Juan el Bautista es que Jesús comenzó a hacer milagros. Mira, esto es lo que estoy haciendo. Es verdad, le dice, tú me enderezaste el camino, tú abriste la brecha, tú hablaste de arrepentimiento, tú hablaste de perdón de pecados y la manifestación del reino está aquí. Pero le dice a Juan, la respuesta es, feliz el que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, el camino del Señor está lleno de tropiezos. Está lleno, amados, de dificultades. Bienaventurado. Si usted quiere venir a la iglesia, donde vemos un montón de gente imperfecta, gente con muchos problemas, con necesidades, gente a veces con caracteres difíciles, y usted dice, voy a la iglesia para no encontrar problemas, usted se ha equivocado. Alguien lo va a ofender, alguien le va a decir algo, pero por eso, amados, la Biblia dice, imposible que no vengan tropiezos. Y Jesús dijo que era imposible que vinieran tropiezos, amados. ¿Qué tenemos que aprender a hacer nosotros? Tenemos que aprender a lidiar con las ofensas. Tenemos que aprender a lidiar con los agravios. Y nunca bajar los brazos y nunca desistir. En su último momento, Juan estaba dudando de su llamado. En sus últimas instancias, ya le quedaban días, horas de ser ejecutado a Juan. Y le quedaban momentos, ese momento crucial, el último respiro en esta tierra. El enemigo le quería robar su alto llamado a Juan. Y le dice, no, yo creo que te equivocaste, ese no es el Cristo al quien tanto tú serviste. Pero Jesús le dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Aún, amados, si usted se tropezó y cayó, levántese y siga hacia adelante, siga caminando. Y como iglesia, nosotros, amados, no estamos. Mire, Juan había caído encarcelado. Jesús nunca lo acusó por andar haciendo esto, no. Jesús le tendió la mano y le dijo, Juan, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, Juan está cerca de llegar a la meta. Está cerca de coronarte. Está cerca de ganar las recompensas eternas. Juan, no te rindas. Juan, sigue adelante. Juan, lo vas a lograr. Lo hiciste bien, pero vas a terminar bien. Esta carrera, Juan, esto no es del que la comienza, Juan. Este es el que la va a terminar. Y en esta vida, amados, aunque por muchos momentos queramos bajar los brazos y ya no podamos, recordemos esta palabra, amados, que aunque vengan los tropiezos, aunque vengan, amados, las crisis, aunque en el desierto estemos por abandonarlo todo, aunque pensemos, pero si yo tantas cosas buenas que hice, tanto que serví, tanto que ayudé, ¿y qué está pasando conmigo? Voy a morir así. A veces nuestra vida, amados, vamos a comenzar a vivir, decía un escritor, el día que nosotros muramos, el día que partamos de esta tierra, ahí comenzamos a vivir, ahí comienza nuestra propia vida. Pero lo que hayamos vivido en esta tierra, la decisión que hayamos tomado en esta tierra, esa va a ser la relevante, esa va a ser la que a nosotros nos va a llevar al camino correcto. Por eso Jesús le dice a Juan, Jesús le dice a Juan, los tropiezos van a estar, pero no quites la mirada de que tu recompensa es grande. Y dice la palabra en el capítulo 7 de Lucas 24 y 28, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, Jesús, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Mas, ¿qué saliste a ver? Son preguntas que Jesús comienza a hacer. A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestiduras preciosas, dice Jesús, viven en deleites. En los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? A un profeta. Si os digo más que un profeta, fue Juan. Este es de quien está escrito. He aquí. Mire, Jesús afirmando la vida de Juan.
Jesús dando la mejor referencia de Juan. Jesús haciendo un homenaje a Juan, diciendo, este es un más que profeta. De él está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, esta es la palabra clave, entre los nacidos de mujeres no hay nadie no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Mire el halago que Jesús le da, pero el halago que Jesús nos da a ti y a mí está en la siguiente frase: pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Usted y yo somos mayores que Juan el Bautista. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el mismo llamado que Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino para que Jesús apareciera en la tierra y viniera a morir por los pecados suyos y míos. Pero nosotros hoy preparamos el camino para su regreso. Hoy más que nunca, el mundo necesita que se escuche la voz en un desierto. Gente que sea una tormenta de desierto. Que su voz no se apague en medio de un mundo que está en caos. En medio de un mundo que a lo bueno le está llamando malo y a lo malo le está llamando bueno. Hoy usted en las propias narices te dice las cosas. Antes se sonrojaba la gente y lo hacía en oculto. Hoy lo hacen a la misma luz del día. Pero hoy necesitamos gente. Hoy tenemos que ser esa gente que clama en un mundo desértico, en un mundo lleno de oscuridad. Que no tengamos el miedo para predicar la palabra de Dios. Que no nos avergoncemos. Aunque tengamos que partir de esta tierra, aunque tengamos que dar la vida por lo que nosotros creemos, por la palabra de Dios, pero no podemos nosotros, amados, escondernos ante un gran llamado. Por eso Jesús dijo, mayores son los pequeños del reino, mayores son que Juan, pero el más pequeño, dice la palabra, en el reino de Dios es mayor que él, el más pequeñito. Y hoy, amados, hay mucha gente que le da pena compartir en sus redes sociales una palabra de Dios. Le da pena compartir que estuvo en un servicio. Le da pena compartir una imagen que menciona la palabra de Dios, cosas correctas. Pero sus muros están llenos, y no digo que esté mal, eso es su vida. Cada quien hace lo que bien le parece. Pero déjeme decirle que como padre espiritual y como pastor de esta iglesia, tenemos nosotros, y mi responsabilidad es decirle a usted predique en sus redes sociales, hable del Señor en sus redes sociales. Usted no sabe si alguno de sus amigos es lo último que verán en ese momento. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen a la eternidad? Tuvimos la oportunidad de hablar del Señor. Tuvimos la oportunidad de compartir un mensaje con ellos. Tuvimos la oportunidad de invitarlos a una reunión. Tuvimos la oportunidad. Pero ¿dónde va a estar en nuestra conciencia? Esa sangre estará en nuestras manos. Tenemos, amado, esta responsabilidad de ser esa voz en este desierto que estamos viviendo. Hoy más que nunca, amados, urge que se levante una voz en el desierto. Urge que se levante una generación, amados, que no tengan miedo de hablarle del Señor. Urge que en la orilla de un río alguien alborote las aguas. Urge alguien que no tenga asco de meterse al lodo e ir y abrazar a alguien en su peor necesidad. Urge a alguien, amados, que no tenga miedo de decir, ¿sabe qué? Esto es lo que tengo, pero lo voy a compartir con alguien. ¿Sabe que no tengo mucho? Quizás no sé de teología, no soy el gran maestro, pero lo poquito que he aprendido lo voy a compartir contigo. Urge hoy en día, amados, que se levanten cristianos diferentes. No cristianos de cuatro paredes, sino cristianos que den un ejemplo. Que nuestra vida, amados, sea la misma hoy que estamos congregados, pero también cuando estamos en el trabajo, pero también cuando estamos en nuestras casas. Decía un escritor
que si tú puedes ser cristiano en lo secreto, en tu cuarto, cuando estás encerrado ahí, cuando nadie te ve, lo vas a hacer donde quiera que vayas. Porque la vida cristiana no es en público, portarnos bien en público, sino cuando nadie nos ve. Urge que se levante gente íntegra. Urge que se levante gente que le crea a Dios. Urge que se levante alguien que haya perdido el miedo, que haya perdido el miedo al lugar de confort, que haya perdido el miedo a decir, ¿sabe qué? Si me avergüenza, no importa, pero yo voy a cumplir mi asignación en esta tierra. Urge que se levante una voz en el desierto. Urge que se levante esa generación que dice, Cristo ya viene, pero yo voy a levantar mi voz. Mi voz se va a escuchar. Urge que se levante alguien que diga, aunque nadie me escuche, pero mi voz se va a levantar. Urge alguien que diga, no me importa, aunque nadie me quiera escuchar, pero seguiré hablando, seguiré diciendo, lo seguiré señalando. No me va a importar, pero lo seguiré haciendo. Porque el éxito de esta vida, amados, el éxito de esta vida es que nosotros hagamos las cosas que le agradan a Dios. Porque la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo y al final perder el alma, perder todo lo más valioso? Hoy más que nunca urge gente con convicciones claras. Hoy más que nunca urge gente que estén con metas claras, con un propósito claro. Urge, amados, que cuidemos nuestra familia. Urge que levantemos nuestra relación con Dios. Urge, hoy más que nunca, que seamos padres de verdad. Urge que le dediquemos tiempo a nuestros hijos. Urge, amados, que seamos esa luz en medio de un desierto. Hoy más que nunca, amados, urge que seamos la luz que este mundo necesita. Mi pregunta es, como le preguntó Juan el Bautista, ¿eres tú o esperamos a otro? Que en nuestras familias, en tu casa, te vean a ti como el hombre de oración, te vean a ti como la mujer, la mamá de oración. Urge hoy más que nunca. Urge hoy más que nunca. Porque el mundo, la Biblia dice que la creación gime. La creación gime. ¿Por qué? Por la manifestación de los hijos de Dios. Hoy más que nunca urge que nos manifestemos como hijos de Dios, como gente que camina en propósito. Hoy urge, amados, no que hablemos bonito, está bien hablar bonito porque eso está bien, pero hoy urge que no digamos que amamos, sino que lo demostremos. Que no digamos, a mí me encanta y siempre he repetido esta frase de un sacerdote católico que muchos hemos escuchado de él, de San Antonio de Asís, que decía, predica todo el tiempo, pero si es necesario abre la boca. Es con el ejemplo. Urge hoy más que nunca que demos un ejemplo. Si usted ha perdido el enfoque en su hogar, en su casa, con su familia, hoy urge que dé pasitos, poco a poco, y que esos hijos digan, la verdad que papá, qué lindo hablar con papá hoy. Papá, qué ejemplo me está dando papá. Que diga, yo quiero hablar con papá hoy, porque la verdad que yo necesito su consejo. Porque hoy papá está haciendo las cosas bien. Urge que nos levantemos, gente correcta. Amados, ese es el tiempo que Dios está esperando. Que nosotros nos manifestemos. Porque muchas veces pensamos que los milagros, los prodigios, es responsabilidad de los pastores y los ministros. Pero en tu casa, iglesia, urge que tú te levantes.
Urge que tú seas el líder de tu casa. Urge que tú seas el pastor de tu casa. Urge que tú levantes el altar familiar en tu casa. Urge que tengas un devocional en tu casa. Urge que vuelvas a tu tiempo de oración. Urge, porque el tiempo se acerca. Nos ponemos en pie, por favor. Ahí donde está, Padre. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Porque suyo es el poder por los siglos de los siglos. Padre, en este mundo desértico en el cual vivimos, Señor, estamos viviendo en un tiempo de pospandemia, cuando el mundo se cerró y todos entramos a nuestros hogares a encuevarnos. Padre, hoy urge que se manifieste tu pueblo, que se manifieste tus hijos, Padre. Mira, Dios mío, el mundo, Señor, y los poderes malignos de la oscuridad buscan, Señor, robarnos nuestros hijos, deshacer la familia, Padre. Pero hoy, Dios mío, hoy, Señor, levanta, Señor, en tu pueblo una generación, Dios mío, con urgencia, Padre, que sean tormentas en un desierto, Dios mío. Que hablen de la luz suya, Padre. Que manifestemos su gloria, Señor. Que manifestemos su presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí donde está. Y dígale, Señor Jesús. Vamos a repetirlo todo. Señor Jesús, en esta tarde, yo me arrepiento de mis pecados. Y te acepto como el Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca se ha borrado de ahí. Porque de hoy en adelante yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Señor Jesús, en esta noche, en esta tarde, perdón. Oh Señor, yo me humillo delante de ti porque he estado callado y me he avergonzado, Dios mío, de llevar tu nombre. Pero de hoy en adelante me voy a manifestar al mundo, porque tú vienes pronto, porque yo he sido llamado para enderezar el camino, para pregonar la palabra, porque tu venida está cerca, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, de hoy en adelante, dígalo conmigo, de hoy en adelante, yo me comprometo a orar todos los días, a orar todos los días, a orar todos los días, y a tener una comunión contigo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, te damos gracias, 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 Señor. Ahí donde está usted, si usted vino con alguna necesidad, algún problema, no importa, aquí está el Señor. Levante sus manos y oramos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira a aquella de tus hijos, Padre, que llegaron cargados a este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Aquel que necesita sanidad, que necesita un milagro, Señor, haz un milagro, Señor. Aquel que está pasando por alguna crisis, Señor, sea económica, sea en la salud, sea familiar, matrimonial, Padre. Oh Dios mío, aquel que está pasando por alguna crisis espiritual, Padre, este es el momento, Señor. Pon tu mano sobre su vida, Padre. Aquel que está viviendo en dudas, Padre. Aquel que está viviendo, Dios mío, aleluya, en pecado, Dios mío. Redarguye su vida, Padre. Que este es el tiempo, que hoy haya un rompimiento, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu presencia, Señor, que tu presencia, Señor, toque su corazón, Padre. Rompa toda mentira, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos, Dios mío, aleluya, que luchan por quererte servir, Padre, pero están viviendo en opresión, Padre. Ahora se rompe toda opresión en el nombre de Jesús. Se rompe todo lazo del enemigo. Se rompe en el nombre de Jesús. Y declaramos un pueblo libre para adorarte, un pueblo libre para exaltar tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque hoy, Señor, hay libertad, Padre. Hoy se levanta un pueblo, Señor, que clama, Señor, en el desierto. Un pueblo, Señor, que no va
va a callarse ante las necesidades que vive este mundo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, levante, cierre sus ojos un momento y cante la canción, cante esta alabanza, aleluya. Aleluya, Jesús.